Si son tan amables, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer los primeros 15 versículos. Apocalipsis 20, del 1 al 15. Este es el pasaje que vamos a empezar a estudiar hoy. Es un pasaje muy rico, es un pasaje con diferentes imágenes que nos presenta, con diferentes temas que nos presenta, y algunos pues hay que profundizar un poquito más, lo cual lo vamos a hacer, pero por lo menos vamos a empezar hoy. Vamos a procurar cerrar por lo menos con uno de los temas que trata esta porción. Bueno, de hecho es todo el capítulo, del 1 al 15. Leamos pues en el nombre del Señor. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fuera cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida también fue lanzado al lago de fuego. Qué pasaje, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Muy, como les decía, muchos temas.
y vamos a tratar de entenderlos. Si hay algún punto donde usted no entendió o no le quedó claro, tenga la confianza de decir: pastor, no entendí eso de los 1000 años, por ejemplo, ¿verdad? Los 1000 años, por ejemplo. Es una doctrina, es una escuela, no un edificio, ¿verdad?, sino una escuela del pensamiento. Están los amileniaristas, están los que no creen en el milenio, los que creen en el milenio, están los postmileniaristas. Y yo hago esta reflexión cuando pensamos en el milenio. Ahorita no entramos todavía a Apocalipsis, ahorita vamos a entrar al estudio, pero hablando del milenio, y yo pregunto: ¿qué enseñó Cristo acerca del milenio? Nada. ¿Qué enseñaron los profetas antes de Cristo acerca del milenio? Nada. ¿Qué enseñaron los apóstoles de Cristo acerca del milenio? Nada. Eso es un dato muy interesante, ¿verdad? Muy bien. Entremos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a reflexionar. Y déjeme decirle, para facilidad de ustedes que van a seguir la relación del estudio, y mía también, vamos a dividir el capítulo en 4 áreas. 4 áreas. Primera, vamos a ver la atadura de Satanás, que es el tema que está narrando los primeros 3 versículos. Segundo, vamos a ver la primera resurrección. ¿A qué se refiere? ¿Quiénes ya tienen o ya pasaron la experiencia de esa primera resurrección? Segundo, aquí se menciona, no sé si recuerdan, Gog y Magog. ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Otros le llaman la batalla del Armagedón, que es una palabra hebrea que habla de un lugar donde va a ser esta batalla que aquí se menciona. Y finalmente habla del juicio, el juicio final. El juicio final, los últimos versículos del 11 al 15, está hablando del juicio, y tal vez en su Biblia habla del juicio del trono blanco o del gran trono blanco. No sé, si tiene una Biblia, por lo menos Reina Valera 60, le va a dar ese tema dentro de este capítulo. Muy bien, entonces, el primer tema, la atadura de Satanás. Es el primer tema, la atadura de Satanás. Y está en los versículos del 1 al 3. Vamos a recordarlo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Quién vio esta visión del ángel? El apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan tuvo esta revelación, tuvo esta visión, vio un ángel. El ángel descendía, dice, del cielo con la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo prendió, lo agarró con la cadena y lo ató. Y aquí se nos da un número: por 1000 años. Versículo 3 dice: lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco, dice, de tiempo. Muy bien. Número uno. Algo que debe quedar claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Número 1, este es un lenguaje
figurado. Lenguaje figurado, no es literal, no es literal. Por ejemplo, aquí se habla de 1000 años. Ahorita vamos a ver algunas cositas, pero es un lenguaje figurado. No es un lenguaje literal. Satanás, otra precisión, ¿verdad? Satanás no tiene cuerpo. Sí, hermano. No es literal, es figurado. Sí, no es literal. De nada, hermano. Satanás, número 2, otra precisión importante, no tiene cuerpo. Por ahí circulan todavía, ¿verdad?, algunas imágenes donde nos presentan a Satanás con cuernos, rojo, vestido de rojo, ¿verdad?, con un trinche, con cola, ¿verdad? ¿Mande? Sí, a veces eso también. Entonces, no, Satanás no tiene cuerpo, hermanos. Es un ser espiritual. Es un ser espiritual, ¿verdad? Es un ser espiritual. Por eso yo les decía, es un lenguaje figurado, no es literal, ¿sí? También aquí se habla de una cadena. La cadena tampoco es literal, ¿verdad? Habla de una cadena, no es una cadena literal. ¿El abismo será literal o será figurado? ¿Verdad? Eso es importante. Los salmos hablan del abismo, ¿verdad? Entonces, dice que Satanás va a ser atado. No, tal vez no literalmente, tal vez no atado, amarrado literalmente, tal vez no, pero sí restringido, ¿verdad? Es como algunas personas tienen un perrito que cuida, ¿verdad? Y les tienen una soga o una cadena de 5 metros. Está amarrado, pero a la vez, ¿perdón? Sí, o encadenado, pero a la vez está restringido, tiene un límite, pues, ¿verdad? A eso se refiere. Satanás, cuando habla de ser atado, se refiere a que está restringido. O sea, Satanás va a estar restringido en algún aspecto, en algún área, ¿verdad? ¿En cuál, por ejemplo? ¿En cuál? La Biblia lo dice, versículo 3. Dice que lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces, la respuesta está aquí. ¿Cuál es la respuesta? Para que no engañen. ¿Verdad? Para que no engañe más a las naciones, dice el versículo 3. O sea, ya no tendrá ese poder. Hoy leemos, por ejemplo, en Efesios, dice que el Dios de este mundo le ha puesto una venda, dice, a la gente, dice, el no creyente, ¿verdad? El que no estudia la Biblia, ¿verdad? Tiene una venda para que no les resplandezca, dice, la luz del Evangelio, ¿verdad?
entonces ya no tendrá ese poder, ¿verdad? ¿El poder de qué? De engañar a las naciones. Versículo 3, ahí está la respuesta. La Biblia misma, ¿verdad?, se responde. Versículo 3, para que no engañe más a las naciones. O sea, hoy Satanás está frenando el avance del Evangelio por muchas formas. Satanás detiene en muchos aspectos el avance del Evangelio, pero cuando esto suceda, él no tendrá el poder de evitar el avance de la verdad de Dios, el avance del Evangelio. Miren qué lindo. A eso se refiere. Hay un dato en el Evangelio de Mateo al respecto. El libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 14. Mateo 24, 14. Jesús predice, ¿verdad?, aquí, y dice en el 14: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy, de muchas formas, Satanás está impidiendo la predicación del evangelio. Va a ser atado, y uno de los propósitos será que no interrumpa el avance, la predicación del evangelio glorioso de Cristo Jesús. Y dice aquí, ¿verdad?, si lo notaron, antes que venga el fin, antes de llegar al día del juicio, antes de eso, el evangelio tendrá que ser predicado a todo el mundo. Ya se está haciendo. Sin embargo, nos dicen algunos que han hecho estudios al respecto, lo que llaman la ventana 1040, ¿verdad? O sea, donde están la mayoría de los países musulmanes, ¿verdad?, que son enemigos del evangelio, que no quieren oír del evangelio, que no les interesa el evangelio, ¿verdad? Y en el pueblo musulmán se han hecho avances muy, muy difíciles y muy chiquitos, ¿verdad? Pero está previsto que Satanás va a ser atado para que no engañe, para que no detenga el avance del evangelio, ¿verdad? Dice el versículo 3 que no podrá engañar más a las naciones. Gracias a Dios. Entonces, ¿seguimos adelante? ¿Quedó claro esto? Sí, muy bien. Entonces vamos a ver el segundo tema. La primera, bueno, antes de ver el segundo tema, yo creo que sí es conveniente pensar en lo siguiente: su tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo es esto? Fíjense que antes del nacimiento de Cristo, antes del ministerio de Cristo, todas las naciones, menos Israel, más o menos, ¿verdad?, estaban en tinieblas espirituales, estaban engañadas por Satanás. Entonces vamos a ver cómo las profecías hablan. Salmo 2, 7 y 8, las profecías hablan de una futura liberación. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí se refiere, mi hijo eres tú, se refiere a Jesús. Es una profecía en relación a Cristo, ¿verdad?
Más adelante, en el Salmo 72, 8, Salmo 72, 8, dice la palabra, al 11, dice, dominará de mar a mar, dominará de mar a mar, y desde el río, dice, hasta los confines de la tierra. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrendarán dones. Todos los reyes se postrarán delante de Él. Todas las naciones los servirán. Vea qué interesante. Y en el versículo 17 de este mismo salmo, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. O sea que esto que Juan ve y profetiza, ya estaba profetizado, anunciado desde el tiempo de los salmos, miles de años antes de que Juan tuviera esta experiencia o esta revelación. Ahora, la Biblia nos habla, y esto es importante, que el Señor Jesucristo ató al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? No me acuerdo si les di un estudio al respecto. El hombre fuerte es Satanás. El hombre fuerte es Satanás y Cristo lo ató en su primera venida. Nosotros estamos esperando la segunda venida. La Biblia habla que el cristiano debe de esperar la segunda venida, debe de orar por la segunda venida, debe de estar preparado para la segunda venida de Cristo, debe anhelar la segunda venida con pasión, ¿verdad? Porque el Señor vendrá a destruir el pecado, vendrá a establecer ese reino, su reino, vendrá a manifestar su gloria y su poder. Entonces, vamos a Lucas, capítulo 10, por favor, versículo 17 y 18. Mire, dice Lucas 10, 17 y 18. Dice que regresaron los 70 con gozo, diciendo, los 70 discípulos de Jesús. ¿Acuerdas? El Señor mandó a 70 a predicar a los pueblos, las ciudades, a las aldeas. A predicar los mandó el Señor de dos en dos. Dice que estos regresaron diciendo, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren qué tremendo. Yo veía a Satanás, dice el Señor, caer del cielo como un rayo. Y es en Mateo 12, versículo 28 y 29, pues se nos narra, dice pero si yo por el Espíritu, dice de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear la casa. Entonces aquí se nos habla de Cristo y se nos habla de la misión de los dos.
Ellos van en una actividad misionera, ellos van a predicar el evangelio, oran por la gente, oran por los enfermos, encuentran gente endemoniada, demonios que estaban impidiendo el ministerio, impidiendo la predicación. Ellos echan fuera de esas personas los demonios, que están impresionados y regresan motivados, impresionados, y pues le dicen a Cristo, ¿verdad? Esto que ellos ven. Ahora, en Juan capítulo 12, versículo 20, hasta el 32, estamos dentro del tema Satanás atado por 1000 años. De allá venimos. Apocalipsis 20, del 1 al 3. En Juan 12, del 20 al 32, dice la palabra del Señor acá. Juan 12, versículo 20. Dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y contra los de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiendo sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Dice que el día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y los arengó. O sea, los regañó, los exhortó, los puso en su lugar, como decimos, ¿verdad? El pueblo clamaba a gran voz, voz de un Dios y no de un hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido gusanos. Dice Apocalipsis que ató a Satanás. Dijimos que el tiempo no es literal, es simbólico. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, dice. Entonces, dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo, dice, a Marcos. Ahora, en este pasaje que les comento, Juan, capítulo 20, vean ustedes, Juan 12, 20, perdón. Mire usted lo interesante aquí. Dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar el día de la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, dice, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús, dice, les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Usa el Señor esta analogía que sabemos. El que ama su vida la perderá, el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará, la encontrará. Si alguno me sirve, sígame, donde yo esté también allí estará mi servidor. Y si alguno, dice, me sirve, mi Padre le va a honrar. Ahora, dice, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí oía la voz y decía, un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes.
Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Cuándo dijo Jesús? Ahora. Apocalipsis 19, Juan ve que va a ser atado. En estos pasajes, Mateo, Lucas, Juan ahora. Primero el viaje misionero, los demonios se sujetaron a los predicadores, a los 70 discípulos que fueron enviados de dos en dos. Y ahora vean lo que dice aquí el Señor Jesús. Y en el versículo 31 y 32 de este mismo libro de Juan que estamos, especialmente 31 y 32, dice: ahora es ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado, dice, de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Entonces, no solo los judíos, ¿verdad? Dice a todos. Sabemos que la palabra todo, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Traeré, dice, a sí mismo. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando, ¿verdad?, del triunfo. El triunfo que el Señor Jesús tiene en la cruz. Y allá en la cruz también triunfa sobre Satanás. No solo triunfa consiguiendo el perdón de nuestros pecados o cumpliendo con las exigencias divinas como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, sino que también triunfa sobre Satanás, como lo relata el libro de Colosenses en su capítulo 2 y en el versículo 15, que dice a la letra así. Colosenses 2, versículo 15, dice que lo despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí se refiere precisamente a Satanás, se refiere a los espíritus, a los demonios. El Señor ahí triunfó. Ahora, esto sucedió en la primera venida de Cristo. La Biblia habla de una segunda venida. En la primera venida Cristo vino como redentor. Cristo vino a vencer, ¿verdad? Ahora, esto sucedió en la primera venida de Cristo. Y Cristo tiene toda autoridad. Mateo 28, 18, ¿se acuerdan? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Por eso hoy la iglesia tiene poder en el nombre de Jesús para vencer a Satanás, pero en el nombre de Jesús, no por nosotros, ¿verdad? Fíjense que algunas personas dicen: yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, por la autoridad de Jesús, porque Dios nos ve a nosotros a través de Jesús. Todo por eso es que la doctrina cristiana es cristocéntrica. Somos salvos por Cristo, somos perdonados por Cristo, somos justificados por Cristo, oramos en el nombre de Cristo, nos acercamos al Padre en el nombre de Cristo. Es muy importante. En el Salmo 72, versículo 8 al 11, esto ya estaba anunciado desde entonces. Salmo 72, versículos 8 al 11, que ya leímos.
Dominará, dice, de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, sus enemigos lamerán el polvo, los reyes de Tarsis, las costas traerán presentes, los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones, dice, le servirán. Esta profecía del Salmo 72 va a tener su cumplimiento en lo que dice Apocalipsis 20, cuando el Señor venga por segunda vez a reivindicar a su pueblo, a castigar, como vimos en el estudio anterior, la sangre de los mártires, la muerte de los mártires, a vencer sobre el pecado, etc. Ahora, dice Apocalipsis 20, que ya leímos del 1 al 3, la duración dice 1000 años. ¿Sí lo vieron? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, prendió a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató, dice, por 1000 años. Lo ató por 1000 años. El diablo hoy tiene poder, está atado. El diablo hoy está atado. Tiene un poder restringido. Tiene un poder limitado. Está atado. El Señor venció varias áreas de Satanás en la cruz. Mire en Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 8, y después vamos otra vez al pasaje de Colosenses que ya vimos. Efesios 4, 8, dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En Colosenses, que ya leímos, el 2:15, si usted recuerda, despojó a los principados, se refiere a los Satanás, sus huestes, autoridades, dice que los exhibió públicamente y que triunfó, dice, sobre ellos en la cruz. Hay otro pasaje, Hebreos, otra referencia, Hebreos 2:14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir al que tenía el imperio, el poder de la muerte, esto es, dice, al diablo. Está restringido. Entonces, Apocalipsis utiliza ese simbolismo de números. ¿Recuerdan ustedes? El número 7 es un símbolo que representa la perfección, ¿verdad? Que representa la perfección en cuanto a cantidad. Apocalipsis también utiliza el número 10, que representa la llenura en cuanto a cantidad. ¿Bien? El 7 a calidad. Perfección en cuanto a calidad. 7 frases, 7 expresiones de Cristo en la cruz. 7 notas, con 7 notas, maravillas en la música. 7, hermanos, no son más, 7 notas.
Y hay unas melodías preciosas, ¿verdad? Con 7 notas, calidad, ¿verdad? Eso representa. Ahora, aquí está hablando Apocalipsis de 1000 años. 1000 años representa un largo tiempo o un tiempo indefinido. No es literal. ¿Se acuerdan? Empezamos diciendo, no es literal. ¿Verdad? Representa un tiempo indefinido. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. Ahora, la Biblia dice en Pedro que 1000 años para el Señor son como... ¿Se imagina 1000 años como un día? ¿Y un día? Como 1000 años. Entonces para el Señor a lo mejor ¿qué llevará el Señor? ¿Un día? Y para nosotros ya son muchos años, miles de años, ¿verdad? Para el Señor un ratito, ¿verdad? Entonces un simbolismo, el 1000 representa un tiempo indefinido, largo. No es literal, no es como nuestro calendario, ¿verdad? Que empecemos a contar de acuerdo al calendario que tenemos, ¿verdad? Entonces comienza con la caída de Satanás, su atadura en la primera venida de Cristo, o sea, en este tiempo de gracia, estamos nosotros viviendo en el tiempo de la primera venida de Cristo. La atadura de Satanás ya estuvo, ya lo hizo en esta venida del Señor Jesús. Y terminará, dice la Biblia, cuando haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso los juicios previos que vimos en los capítulos 19, 18, 17 de Apocalipsis, ¿verdad? Una parte de la tierra, media parte de la tierra, y cosas que ya se empiezan a ver. Miren, hoy lo que llaman los científicos y el gobierno y la gente, fenómenos naturales. Miren, hoy los fenómenos son más fuertes. Son más fuertes. Fíjese que el Wilma fue más fuerte que los huracanes anteriores. Simplemente, ¿verdad? Lo que pasó en Puebla, ¿verdad? Veracruz, este fin de semana, ¿no? Los fenómenos naturales que le dan cada vez son más fuertes, ¿verdad? Dios permite esto para que la gente se arrepienta. ¿Se acuerda usted en la Biblia, los estudios anteriores, dice, y ni así se arrepintieron? Qué terrible, ¿verdad? Entonces, esto terminará cuando haya puesto a sus enemigos, dice la Biblia, ya lo vimos, por estrado de sus pies. En Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 25. Primera de Corintios, hermano, 15, 25. Mire, dice, preciso es. ¿Qué nos indica la palabra preciso? Necesario. Es necesario. Así debe de ser. No hay alternativa. Eso debe de pasar. Es necesario. ¿Qué cosa? Que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hay naciones que son enemigas de Cristo. Hay pueblos que son enemigos de Cristo. Hay personas que son enemigas de Cristo. Hay organizaciones que son enemigas de Cristo. Hay sistemas que son enemigos de Cristo. Pero la Biblia dice, es necesario, preciso, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. Cuando Él se manifieste, ¿verdad? Como el Señor de señores, como el Rey de reyes, ¿verdad? Y con la palabra, ¿se acuerdan? En el estudio anterior, con la palabra, allá dice con la espada de su boca. No es una espada literal, esa espada es la palabra.
Acuérdense de Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos, y más cortante y más penetrante, dice, y luego, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuándo preciso es que Él reine? ¿Cuándo se va a cumplir esto? ¿Cuándo va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies? Esto va a suceder en la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Y yo creo que debe de ser nuestra oración, una oración con pasión, de que el Señor ya venga, hermanos. Hay mucha maldad, hay mucho pecado, la gente no quiere arrepentirse. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Entonces vemos el primer tema que habla el capítulo, la atadura de Satanás, ¿verdad? Eso fue en esta primera venida de Cristo. Lo venció, lo despojó, dice Colosenses, públicamente, en la cruz, ¿verdad? Y atado, tiene un poder, pero es un poder restringido, es un poder limitado. ¿Se acuerdan en el caso de Job? Dios le dijo, está bien, pero me respetas la vida de él, me respeta su vida. O sea, lo limitó, ¿verdad? Lo limitó, lo ató. Juan usa el término, lo ató. Y nosotros, como pensamos de amarrar, ¿verdad? Es como se nos afigura un bulto bien amarrado, ¿verdad? Pero por eso les ponía yo el ejemplo, un perro puede estar amarrado, pero puede moverse. Le pone usted una soga de 10 metros o una cadena de 8 metros, está amarrado, está limitado, ¿verdad? Y esto pasó en la primera venida. Por eso los 70 pudieron echar fuera a los demonios, está limitado. Claro, también porque tenían al Señor, tenían el poder del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, hermanos, gracias a Dios podemos ver el primer tema. Lo dejamos aquí y en el próximo estudio, si el Señor lo permite, vamos a ver el segundo tema que va a ser la primera resurrección, porque en el pasaje, si usted recuerda, de Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 4, se habla de las resurrecciones. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, los mártires, ¿verdad? Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan esos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ese tema de la primera resurrección lo vemos en el próximo estudio. A ver a qué se refiere, quiénes pasan o ya pasaron por la primera resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones. La Biblia habla de dos muertes. Si habla de dos resurrecciones, tiene que haber. Bueno, así que no se lo pierda. Le animamos próximo jueves con la bendición de Dios.